Entonces, siguiendo con el proceso de el teorema favorito y posibles demostraciones, hoy le toca a Fermat. Quisimos continuar con nuestro segundo video. El video que hicimos anteriormente para mi teorema favorito. Nosotros nos sentamos con Sergio a hablar y lo que hicimos fue elegir uno que de cierta manera motivara y tuviera cierta belleza en cuanto al estudio de las matemáticas. Y después de pensarlo y de charlar un buen rato, decidimos que hablar sobre la infinidad de los números primos era lo indicado. Ahora, resulta que la demostración que hay en el video no es la única, es la más antigua y como ya veremos, lo que dijimos fue listo, ya tuvimos la iniciativa de presentar una demostración, vamos a hablar de las otras 5 que existen, hablar un poco de quiénes lo hicieron y ver cómo se desarrolla el resto. Entonces, nuestro formato y como queremos presentar estos teoremas más allá de una presentación formal y más allá de un video editado y lo que sea, lo que queremos es de cierta manera hablar y presentarles las demostraciones como si nos estuviéramos tomando un café todos y hablar de la belleza que encontramos en todo esto. Entonces, ahora quien nos va a presentar una segunda versión va a ser Sergio, Ah, la demostración del mismo teorema. Y bueno, entonces ya Sergio nos va a exponer. bien, primero hay que decir dos cosas. Fermat es un matemático tremendamente importante, de él no hablaremos hoy, para él habrá otro video, él se merece un video él solo. Y otra cosa que creo que es bastante importante nombrar en este caso es que las demostraciones que estamos tomando las estamos viendo de un libro bastante interesante que recomiendo que vean, que se llama Proof from the Book. En este libro, el autor lo que hace es recopilar demostraciones que él cree que son lo suficientemente bonitas para estar allí colocadas. ¿Listo? Y pues En la la descripción del demostración, video, ¿qué? en la descripción del video les pondremos En la más descripción del detalles del video libro. colocaremos el libro. Quizás esto no sea tan elaborado como algunos youtubers y esas cosas, pero la idea es hacerlo como más cercano, más humano. Bien, entonces algo muy importante es primero ver cuál va a ser el teorema que vamos a demostrar y recuerden que estamos con este teorema. Hay infinitos números primos. En el video anterior que queda en la descripción y que sería muy bueno que vieran, lo hicimos usando Euclides. Para ahora vamos a usar algo que se llaman los números de Fermat. O sea, ¿cuál será la herramienta el día de hoy? La herramienta serán El concepto. los números de Fermat. Disculpen, aquí el muchacho es muy cotizado. Serán los números de Fermat. Entonces, ¿qué es lo primero? Pues hablar de los números de Fermat, ¿verdad? Porque si los vamos a usar, tenemos que conocerlos y tener en cuenta al menos algunas propiedades de ellos. Nico, ¿tú te acuerdas cuáles son los números de Fermat? La verdad, la primera vez que los vi fue el momento en el que conocimos esta demostración. Sé Bueno, quién es Fermat, matemático muy importante, autor de una de las conjeturas más trascendentales en la historia de la matemática y que ha desarrollado mucha teoría, que ojalá hablemos pronto de eso, pero aquí hay algo diré que importante, lo ¿no? consideran el príncipe de los aficionados. Sí, y aquí hay una cosa muy importante que dijiste, y es que es el príncipe de los aficionados porque él no era matemático, él era abogado.
Y de hecho no era muy querido en la comunidad matemática porque él salía con ideas extraordinarias sin ser de profesión matemático. ¿Bien? Claro. Y una de las cosas que él nos dejó son los números Fn, que son los números de Fermat. Esta es la definición. Y un número de Fermat es un número que se escribe de la forma 2 a la 2n más 1. ¿Listo? Entonces veamos algunos ejemplos de estos números. Por ejemplo, ¿cuánto es F0? Pues F0 sería 2 a la 2 a la 0 más 1, que sería 2 a la 1 más 1, que es 3, ¿verdad? F1 es 2 a la 2 a la 1 más 1, que sería 4 más 1, 5. Luego viene F2, que sería 2 a la 2 a la 2 más 1, que ¿cuánto sería, Nico? 2 a la 2, 4, 2 a la 4, que sería 16 16. más 1, 17. Luego viene F3, que sería 2 a la 2 a la 3 más 1, que si uno hace las cuentas, da 257. Y luego viene F4, que sería este pequeño número, 65.537. Tarea para Nico y para todos los que nos escuchan, que quieran hacerla, obviamente, es que todos estos números, F0 hasta F4, son números primos. Impares. Pues que 3, 5 y 17 sean primos es fácil. 257 hay que hacer un par de cuenticas y es fácil. Y 65.537 pueden colocarlo en un programa y sale. O mirar hasta los números por debajo de la raíz y mirar que ninguno de esos números lo divide. Entonces uno pensaría, y es lo siguiente, ¿qué pasa con F5? ¿Será que F5 es primo? Así que, Nicolás, si tuviera que hacer una apuesta, usted, ya que no conoce mucho los números primos, ¿usted apostaría que F5 es primo, sí o no? Dada la recurrencia, diría que sí. ¿Y la tarea? Euler dijo que no. ¡Bum! Me debe plata. Ah, no apostamos, qué mal. F5, que sería 2 a la 2 a la 5 más 1, es este número, un poquito grande, 4294, 96, 7, 297, y se puede escribir como 641 por 67 00 417. ¿Listo? Entonces, el quinto número de Fermat no es primo. Por lo tanto, no todos los números de Fermat son primos. ¿Bien? Pero Aprendido. pues la verdad, si me preguntan qué número de Fermat es primo y cuál no, no sé. Así que, bueno, toca, toca estudiar un poquito sobre números de Fermat, quizás sea para otro video, pero si lo que queremos es demostrar la infinidad de los números primos, eso no es necesariamente lo que estamos buscando, ¿listo? Pero que nos quede en la cabeza que F5 no es un número primo. ¿Qué propiedad evidente de los números primos, de los números de Fermat, encuentras, Nico? Una propiedad evidente, voy a llamarle propiedad 0. Fn, ¿de qué forma es? Es 2 a la 2 a la n más 1, ¿verdad? Sí. Al sumarle 1 a un número par, esto siempre va a ser, es un número impar. Sí. Eso es un número impar. Es una propiedad evidente. Una propiedad no tan evidente y es bien bonita, es esta. Mira, si tú tomas
el número de Fermat F0, F1, y lo vas multiplicando hasta que encuentres el enésimo número de Fermat, el n-unésimo número de Fermat. Esto va a ser igual a el siguiente número de Fermat restándole 2. Y pues veamos algunos ejemplos, como para no hacer esto así como sin mucho sentido. ¿Qué pasa si yo multiplico F0 por F1? ¿Cuánto nos dio F0? Pues venimos y vemos, F0 nos dio 3 y F1 nos dio 5. O sea que esto es 3 por 5 y 3 por 5, 15, que es lo mismo que 17 menos 2. Pero ¿quién era 17? Era el segundo número de Fermat. ¿Listo? Eso está muy interesante. Y de hecho, para la demostración que va a ser por inducción, este es el primer paso. ¿Listo? Ahora vamos a suponer nuestra hipótesis inductiva que efectivamente, si tomamos los números F0, F1, F2 y los multiplicamos hasta Fn menos 1, esto nos va a dar Fn menos 2. Esta es nuestra hipótesis de inducción. Para todos ustedes, probablemente luego hagamos un video explicando qué es o sea, cómo se hacen las demostraciones por inducción, pero por ahora créanos que es mirar el primer caso, suponer el caso n y mirar que el siguiente caso funciona. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer. Demostrar. Igual y se asimila mucho con los dominós, ¿no? Siempre tratando de hacer ese ejemplo, ¿no? Si uno quisiera ver que se cumple tal propiedad y tienen una hilera gigante de dominós, uno tumba el primero y se Claro. va por allá lejísimos en la fila y mira si es que cayó uno en la fila va a caer el siguiente. Entonces uno dice, ah, ya con esto me aseguro de que no importa dónde mire, de ahí en adelante todos se tumbaron y todos cumplen. Claro. Es como de cierta manera asegurarse de que todos van a cumplir de ahí en adelante, que cumplen esa propiedad. Y lo que dices es muy importante porque yo tengo que mirar un arbitrario. Voy, miro un arbitrario y si ese implica el siguiente, ganamos. Que es muy distinto a mirar caso por caso, porque nosotros miráramos caso por caso y dijéramos, ah, no, como los primeros 4 números de Fermat son primos, de ahí para allá todos, está mal. ¿Listo? Así que hagamos este siguiente caso. Y para este siguiente caso, ¿qué vamos a hacer? Mire, F0 por F1 por F2 por Fn menos 1 por Fn. ¿Listo? O sea, le agregamos el siguiente número, que sería Fn. La parte de abajo ya sabemos que es Fn menos 2. Así que eso nos queda como Fn menos 2 por Fn. ¿Listo? Pero ¿quién es Fn? Fn es 2 a la 2n más 1 menos 2, es decir, menos 1 por 2 a la 2n más 1. Y si uno desarrolla ese producto, ¿qué nos da? Pues nos da 2 a la 2n más 1 menos 1. Así que yo, ¿qué voy a hacer a esto? Voy a sumarle 2, restarle 2, ¿verdad? Y esto nos queda Fn más 1 menos 2. Y era exactamente lo que estábamos buscando, ¿bien? Así que hemos demostrado la regla que el producto de los primeros n-1 números de Fermat es igual al siguiente número de Fermat restándole 2, que es exactamente esto que aparece aquí, ¿bien? Ahora vamos a demostrar otra propiedad. Hagamos una recopilación. La primera propiedad es que todos son impares. La siguiente propiedad es la del producto. Y la propiedad número 2 es que si yo busco el máximo común divisor de un par de números de Fermat, Fn y Fk, pongamos con k menor que n,
ese número es 1. ¿Qué significa eso, Nico? Que no tienen divisores en común. Exactamente, que el único número que divide al tiempo AFK y FN es el 1. ¿Listo? Listo. ¿Y cómo vamos a demostrar esto? Yo qué sé, muchachos. Yo sé que yo puedo hacer este producto F0, F1, F2, y en algún momento aparece el número FK, ¿verdad? Por, hago hasta Fn-1, ¿y esto cuánto nos da por la propiedad anterior? Pues nos da Fn menos 2, ¿verdad? Mm. Listo. Ahora, supongamos que M divide a FK y a Fn. Entonces, como M es un número que divide a FK, en particular divide a todo este producto, ¿cierto? El lado izquierdo. Claro, divide al lado izquierdo, pero el lado izquierdo es igual al lado derecho. Exacto. Eso quiere decir que M, y ojo, esta rayita significa divide a Fn-2 y M divide a Fn. Luego, M tiene que dividir a la diferencia, es decir, M divide a menos Fn más 2 más Fn. ¿Y eso cuánto es? 2. 2. Es decir, que M es un número entero y positivo que divide al número 2. ¿Cuáles son las únicas dos opciones? El número 2 es un número primo, o sea que sus únicos divisores son el 1 y el 2, pero no puede ser el 2. ¿Por qué, Nico? Porque el M es un divisor de un número de Fermat y todos los números de Fermat son impares. Exacto, o sea, eso era lo que tenía en la mente, obvio. Se Sí, notó. acabamos de demostrarlo. Entonces, ¿esto qué significa? Por lo tanto, el M tiene que ser 1. Y listo. Si un número divide a dos números de Fermat, tiene que ser el 1. ¿Bien? Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis de las propiedades. Propiedad 0, los Fn impares. Propiedad 1, propiedad del producto. Y propiedad 2, el máximo común divisor entre dos números de Fermat es 1. Ahora sí, teorema. Hay infinitos números primos. Demostración. ¿Cómo sería la demostración? Hay infinitos números de Fermat. Primer paso, pues sabemos que hay infinitos números de Fermat. De hecho, nosotros sabemos que se cumple que Fn es menor estricto que Fn más 1. ¿Listo? Segundo, como todos ellos son primos relativos, entonces por cada primo de Fermat hay un número primo que no divide a ninguno de los otros. ¿Listo? Entonces, como siempre es 1, siempre que sean distintos, entonces por cada número de Fermat podemos escoger un número primo, un Pn,
que divida a Fn, pero no a ningún otro. Y esa lista de números primos indexados por los naturales es un subconjunto de los primos. Y esta de acá es infinita. ¿Por qué? Porque hay tantos como números de Fermat. Por lo tanto, hay infinitos números primos. ¿Cómo le pareció, Nico? No, muy bonita. Que de cierta manera lo único que termina haciendo es comparar conjuntos, ¿no? Sí, y a mí lo que me parece muy bonita de esta demostración es lo fácil que es probar que los números de Fermat son primos relativos. De cierta manera, lo único que terminas diciendo es como, bueno, encontramos un conjunto de números, ¿sí? Y por cada uno de esos podemos reconocer un primo, lo asociamos, y es único porque lo que acabaste de decir de que no comparten factores, entonces sencillamente estás eh, al menos asegurando cardinalidades, estaría asegurando una cardinalidad infinita en el conjunto de los números primos. Digamos que así lo resumiría yo, no sé qué más diría Sergio. Nos veremos en la siguiente demostración para completar las 6. Dale like al video y a la campanita. Chao. Chao, chao.